días a todo el auditorio y a la gente que está conectada por Zoom. La verdad que es un tema interesante que nos toca, el que me toca moderar junto a Marina y a Julián. Voy a pasar a presentarlos. Juan Politi es vicepresidente del área de Ledesma y Compañía Sociedad Anónima desde el año 2004. Es contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires. En 2008 asumió el rol de vicepresidente del área Ledesma Fondos y en 2015 asumió como presidente de Argenpymes SGR. Y Marina Dal Poyetto es economía de la UBA, directora ejecutiva de EcoGo Consultor y fue vicegerenta de análisis macroeconómicos del Banco Central de la República Argentina. La modalidad de esta charla va a ser un debate, por lo tanto los asistentes dentro del auditorio pueden tomar la palabra con un micrófono de mano, donde van levantando la mano y nosotros se lo vamos pasando, para hacer preguntas y contrapreguntas al panel. Así que desde ya muchas gracias y espero que saquemos conclusiones interesantes de la economía. Calculo que nos van a tirar la verdad revelada. La posta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Juan Politi. Yo vengo en representación de Alaria Ledesma y Compañía, que es, digamos, el operador más grande del país de bonos y acciones en el mercado de Buenos Aires. También operamos en el mercado de Matbar Rofex, con volúmenes no tan relevantes como en nuestro mercado allá. Y la historia, como presentaba recién Lucas, nosotros venimos de una historia financiera de muchos años, donde trabajamos en general, históricamente, para el cliente que le sobraba liquidez. Entonces tratábamos de ayudar al cliente a cómo administrar su liquidez en periodos inciertos. El actual es bastante incierto, pero los que nos tocaron en los últimos 30, bastante parecidamente inciertos, ¿sí? Con picos y valles, ¿no? Hace relativamente poco, en el año 2015, armamos una SGR y nos empezamos a poner del otro lado, a asistir a aquel que necesita financiamiento para su actividad, y nos fuimos vinculando mucho más con la economía real, desde desarrollos inmobiliarios, que en 2016 hicimos varios fondos cerrados para el blanqueo, y recientemente entrando en el mundo del agro a través de Morgan García Mansilla, una compañía de larguísima trayectoria y de reputación similar a la nuestra, de confianza en la palabra, en ir por un camino siempre lo más certero posible, y de algún modo llegamos acá a esta plaza de Rosario a tratar de contarles que buscamos integrar de la mejor manera posible la actividad de economía real de este sector agro con las oportunidades o inquietudes, si lo quieren tomar así, que las finanzas argentinas ofrecen. En la Argentina, un tercio del problema de nuestro negocio es impositivo, fiscal, brecha, o llámenlo como quieran, porque de alguna manera es aquella porción que el Estado se queda de lo que hacemos. Hay otro tercio del problema que es financiero, que es la desvalorización de la moneda de cambio con la que tenemos que transaccionar, y hay otro tercio que es lo que sabemos hacer, digamos, ¿no? En general, todo este congreso tiene un gran despliegue de cuestiones tecnológicas y cuestiones de mejoras de rinde productivo, y nosotros venimos con nuestro granito de arena de un lado financiero al que a lo mejor quien está sentado ahí viendo su problemática de su negocio le tiene un poquito más de temor o aprehensión, y lo que buscamos mostrarles es, no se trata simplemente de abortar el riesgo y abrazarse a aquella mercadería que me deja tranquilo, sólido y seguro, sino buscar en un mercado financiero muy incierto qué posibilidades tenemos de tomar coberturas, qué posibilidades tenemos de hacer operaciones en contado con una cobertura futura, 6 meses, un año, en tipo de cambio, en derivados de granos, o bien en spread de tasas, sea con curva de dólar futuro, sea con un financiamiento de una SGR, que después hablaremos un poquito, que es Argenpymes, es una de las más grandes de ellos. Y lo que quería era establecer un debate, un diálogo con Marina, que es un referente de los más renombrados de nuestro mercado privado financiero y de todos los actores públicos que tienen que fijar políticas públicas. Ella tuvo participación
en otros momentos de la historia argentina del lado público y siempre está siendo consultada de un lado y del otro y viendo cómo ve cada uno de los pasitos que siguen. Les quiero anticipar una conclusión. No es que les vamos a decir lo que va a pasar mañana porque no sabemos, mucho menos lo que va a pasar dentro de un año. Falta un año para las PASO, falta 18 meses para tener otro gobierno instalado con alguna otra propuesta diferente después de haber ganado una elección. Sí, como primera opinión de un jugador de mercado que opera todos los días y tiene que tomar decisiones. Si me quedo en pesos, me quedo en dólares, si tomo la cobertura cara o no la tomo. ¿Sí? Siempre, cuando hablamos de coberturas, no podemos olvidar que, si miremos la historia corta, no siempre ganó el que se cubrió. Más bien muchas veces le tocó perder al que se cubrió de una cosa que habría que cubrirse. Entonces, la pregunta es si la cobertura está correctamente tomada en función de cómo tenemos nuestro propio negocio. Déjame hacer énfasis en algo interesante que dijiste, que hace varios años ya el negocio del agro dejó, o mejor dicho, ganó relevancia las decisiones financieras en 1/3 aproximadamente a las decisiones técnicas. O sea, hoy una mala decisión financiera te puede dejar adentro o afuera de cualquier negocio. Nosotros dentro del agro, como voy a decir algo obvio, pero lo voy a remarcar, tenemos dos riesgos, el riesgo precio y el riesgo climático. El riesgo climático lo solucionamos con una cobertura con alguna compañía de seguro, y el riesgo precio también tenemos que aprender a cubrirnos y a tomar esas decisiones, cómo cubrirnos, cuándo cubrirnos y cómo financiar nuestra campaña. O sea, un poco más adelante te iba a hacer otra pregunta específica de SGR, pero no quería dejar de recapitular y hacer énfasis en eso que me pareció muy importante que remarcaste, Julián. Bueno, perfecto. Del mundo grano saben más ustedes que nosotros. Después, si quieren, intercambiamos un poquito. Pero la idea ahora con Marina es hablar de la coyuntura actual. Cuando decidimos el título de la charla, que decimos la economía que queda, y un poco es la manera de decir qué nos quedó de varios intentos que, si ustedes ven la película del cortito plazo, el 8 de junio se empezó a generar una corrida sobre la curva de pesos. ¿Sí? No sé cuánto detalle tiene sobre eso, pero 8 de junio es 2 meses. Hace 2 meses, como yo decía en alguna otra charla, el audio de WhatsApp venía a 1 por y se puso a 1,5 por. ¿Sí? Empezó a un ritmo distinto donde no sabíamos si podíamos salir de la curva de pesos donde estábamos invertidos, con letras que ajustaban por ser, que nos venían muy bien porque la inflación nos daba cobertura mejor que el ritmo que venía el tipo de cambio oficial, que venía más lento que eso, pero resulta que nos dimos cuenta que esas letras había algún emisor que al final del camino las tenía que pagar, y si había un riesgo de no pago, entonces ya no era tan gracioso que nos teníamos que quedar cubiertos ahí. Hubo un estrés, hubo algunas descoordinaciones, hubo intentos de acople entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que tardaron un poco más, un poco menos, funcionó finalmente. Ocurrió que el Banco Central intervino de una manera donde algunos economistas van a decir es bueno o es malo, es emisión al costado porque te compra letras del Tesoro Nacional, pero es lo mismo que hace cualquier banco central del planeta, solo que expande base monetaria, y acá estamos en una situación donde deberíamos estar tratando de contraer para no generar inflación. Pero bueno, no podemos resolver todos los problemas juntos, ¿no? Algunos tenemos que resolver. Para terminar con el mundo de los pesos, el día 2 de julio renuncia a Guzmán y el audio se pone a 2.0, ya vamos más rápido el nivel de deterioro. Entra Batakis, que da algunas señales de índole fiscal que al mercado le parecen razonables, y inicialmente parece confiar, y después cuando no ve delivery o no ve posibilidad real de que eso se ejecute y empieza a haber ruidos respecto nuevamente de la coordinación con medidas del Banco Central, que trató de proponer algo disruptivo para que los productores traigan algo más de dólares y no llegó a funcionar, aparece un cambio de ministerio nuevamente que hace un abordaje netamente político. Sí, lo que hoy tenemos parece ser un Ministerio de Economía que controla algunos resortes más que antes y tiene alguna capacidad de, por ejemplo, controlar algo en tarifas, en temas que hasta ahora eran tabú en términos de subsidios para que el gasto fiscal sea un poco menor. Entonces nos empieza a dar una señal de que si hay menos gasto fiscal, entonces va a haber menos financiamiento,
y entonces vamos a tener menos plata en la calle, entonces podría ser que en algún momento controlemos la inflación. Luce un poco lento para el nivel de velocidad de deterioro que ya lleva el audio, ¿no? Y ahí esta es un poco la conversación que te habilito. Respecto de los pesos, sí, pareciera que ayer, una de las novedades de ayer a la noche, que es un canje que se propone de todas las letras en pesos que vencían en los próximos 90 días, fue canjeado en el 82-83%, por supuesto con una gran participación del sector público que había comprado en el medio de la corrida buena parte de esos instrumentos, pero también hubo un acompañamiento del sector privado bancario, sobre todo los bancos, que compraron este bono dual, que es un bono que patea el problema de los pesos a junio, julio y la mayor parte en septiembre del año que viene. Septiembre del año que viene es nada menos que entre las PASO y las generales. Digamos, si les traigo el recuerdo de 2019 entre las PASO y las generales, todos nos vamos a poner un poco más nerviosos. Pero bueno, con Marina queremos tratar de conversar. Es que esto es el 2019, esto es 1989, esto es el 2001, o es otro bicho raro, nuevo, que es la Argentina 2022-23, que veremos cuál es la variable que está más desacomodada y de qué evento sistémico eventual tendríamos que intentar cubrirnos. Esto no es lo que vimos, esto es 2022. Menos mal. Tiene algunos condimentos parecidos, ¿no? Tiene algunas cosas que se parecen al pasado, pero es un bicho nuevo, como dirías vos. Yo trato de pensar el problema actual, si me tiene que decir cuáles son los síntomas que tiene la economía hoy. El más claro es la inflación, o sea, una inflación que se está acelerando y que las consultoras pasamos de proyectar 60 hace 3 meses atrás, a 70, 80, hoy estamos en 90 y ya estamos acercándonos al 100. O sea, si uno mira la inflación acumulada hasta junio y proyecta 7% mensual hasta fin de año, que es el dato de julio que estamos midiendo nosotros, estás hablando de 100. El segundo problema es que no todos los precios suben igual. Hay precios que subieron mucho más que otros precios, con lo cual digo de nuevo, si todos los precios fueran igual, la inflación no sería un problema. El problema es que algunos ganan y otros pierden. Hay precios que están literalmente congelados, algunos que vas a empezar a mover a otro como las tarifas, y hay precios de bienes que están muy adelantados. Y el tercer problema que les toca directamente a ustedes es la brecha. O sea, es una brecha cambiaria que en promedio viene en la zona del 80%. El cepo anterior que tuvimos entre 2012 y 2015 estaba en 40% en promedio, con picos de 80%, y esta es 80% promedio, con picos de 130 en octubre de 2020, de 120% en enero de este año y de 150% cuando el audio de Politi empezó a correr a 2 puntos. Esos son los síntomas. Detrás de esos síntomas, vos lo que tenés es un balance del Banco Central al cual le sobran pesos y le faltan dólares. Esa es la dinámica que, de nuevo, digamos, en enero de este año, el acuerdo con el fondo intentaba de alguna forma suturar con ese programa que tenía una meta fiscal, financiera y de acumulación de reservas. Y básicamente lo que decías es, haces algún ajuste fiscal gradual, reducís las transferencias del Tesoro al fisco bastante más agresivamente, con lo cual ahí estaba la importancia del mercado de bonos que mencionabas recién, o sea, había que financiar ese agujero fiscal emitiendo bonos y tenés que comprar dólares. El Banco Central tiene que comprar dólares. Ahora, cuando vos mirás la dinámica desde enero hasta hoy, bueno, la verdad es que la dinámica fiscal venía bastante peor de lo que se esperaba, o sea, el déficit venía más para 4 puntos del producto que para 2,5. La dinámica de financiamiento monetario en realidad venía relativamente bien porque el mercado de bonos estaba funcionando hasta el 8 de junio, el 8 de junio se rompió todo y hoy pareciera que está suturado, o sea, por lo menos pateaste el problema para el año que viene, y el principal problema que tenés es que el Banco Central no compra dólares. La liquidación que tuvo el agro, el CIARASEC, este año son $1.000 millones de dólares más que el año pasado, acumulado hasta hoy, más de 15.000 millones de dólares frente a 14.000, casi 14.800 el año pasado, 800 hoy. El año pasado el Banco Central compró dólares, más de 5.000 millones de dólares acumulados, y este año viene vendiendo. O sea, los dólares entran por una ventana, los dólares salen por la otra ventana.
Y al mismo tiempo lo que estás teniendo es una larga lista de importadores de todos los sectores que no son exportadores y algunos sectores exportadores que aprovechan para comprar importación, o sea, la búsqueda de dólares oficiales con una brecha como la que tenemos hoy por hoy, el objetivo es conseguir dólares oficiales. Cuando el Banco Central se da cuenta que se está quedando sin dólares y cierra el grifo a fines de junio, lo que pasó es que ese financiamiento comercial que empezaba, digamos, a aumentar, te empieza... Te tengo que interrumpir porque el micrófono no se escucha bien. Empieza a poner presión sobre la brecha. ¿Sacó este? ¿Se lo acopla? Ahí está. Bueno. Empezó a poner presión sobre la brecha. O sea, hasta ahora el juego era, si uno dice cuál fue el juego de los últimos 2 años y medio, el juego era, había un exceso de pesos en la economía, con lo cual los pesos eran baratos en la economía, era tomar pesos baratos en el sistema financiero o en el mercado de capitales, comprar dólares baratos al oficial, o sea, la mejor cobertura era anticipar la compra de insumos, era anticipar, digamos, la compra de camionetas, de maquinaria, digo, lo que puedas de dólares oficiales, y sobre todo aquellos sectores que tenían capacidad para fijar precios, era vender en el mercado, yo digo, de precios descuidados. Eso generó una transferencia de ingresos muy agresiva y cuando uno la pone en números, y por ahí a una brecha cambiaria del 80% promedio, estás hablando de cerca de 30.000 millones de dólares por año de transferencias del sector exportador al sector importador. Cuando uno lo pone en porcentaje del producto, estás hablando de cerca de 6 puntos del producto, ¿no? Es el doble lo que se gasta en subsidios en la economía y es la principal transferencia de ingresos que funciona mientras el Banco Central compra dólares y tiene capacidad para venderlos del otro lado. Y es lo que hoy está entrando, si querés, en coalición, cuando lo que estás viendo es un Banco Central que se está quedando sin dólares y tenés una nueva gestión económica que da señales en el sendero fiscal correctas, tardías pero correctas, que da señales en el sendero monetario, la tasa de interés es más alta y entonces la lógica de acumulación de stocks empieza a ser un poco distinta porque los pesos son más caros, pero del otro lado, bueno, digo, la pregunta es si puede volver a destrabar o no destrabar ese flujo de dólares que requiere el Banco Central para poder entregar los dólares del otro lado. Si ese flujo se reactiva, bueno, ganas tiempo. Cada vez que la brecha cambiaria saltó de arriba del 100%, insisto, octubre de 2020 la inflación fue al 4% mensual. Enero de 2022 la inflación fue al 5/6% mensual. Y hoy, con la brecha cambiaria que tocó 150% y después bajó a la zona del 110%, donde está parada hoy, la inflación está yendo a un ritmo del 7% mensual, 7/8% mensual. Entonces, esa dinámica inflacionaria, a mi juicio, requiere un programa de estabilización que no está. Hoy no está planteado ese programa de estabilización, lo que está planteado es un programa de corrección fiscal, de mayor contracción monetaria, de tasa de interés más alta, pero las tasas de interés siguen corriendo por detrás de la inflación y siguen corriendo por detrás de la devaluación del tipo de cambio oficial. Para poner en números, la tasa de interés del Banco Central está en la zona del 5% mensual, el dólar oficial está corriendo al 6% mensual y la inflación está corriendo al 7% mensual. Esa dinámica, a mi juicio, está lanzada. La pregunta es si la podés contener un tiempo o no. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, un economista te diría, estás en problemas. Desde el punto de vista financiero, la verdad es que uno podría haber dicho, estás en problemas en octubre de 2020 y el dólar llegó a valer 200 pesos en ese momento, el CCL, y valía 210 pesos en enero, con una inflación acumulada del 100%, y con una tasa de interés que le ganó, ¿no? Y lo mismo entre enero del 2022 y abril del 2022, después del acuerdo con el fondo, el dólar CCL, que valía 210 pesos en enero, llegó a valer, si no me equivoco, 186. Entonces, lo que está planteando es, en esta Argentina particular, donde, yo digo la nominalidad, pero digo el ritmo al cual crecen los precios, la tasa y el tipo de cambio va cada vez más rápido, tener instrumentos que te permitan cubrirte contra esto
es lo que de alguna forma te permite ganar o perder, o sea, te puede Bueno, cambiar el juego. Perdón, hago una pregunta que quizás se escuchó en varios medios, que una de las causas de la inflación argentina es el contexto internacional. ¿Qué hay de cierto o qué paralelismo se puede trazar entre, sabemos que la inflación en Estados Unidos está también a ritmo galopante, pero qué tiene de cierto o qué tiene de mentira la influencia internacional sobre el índice de inflación en Argentina? Bueno, justo acaba de salir el dato de inflación en Estados Unidos de julio, dio 0. Y la inflación interanual bajó del 9,1 al 8,5. Igual es un número de inflación altísimo para lo que es el mundo desarrollado, y lo que estás viendo en Estados Unidos es lo mismo que estás viendo en Europa, lo mismo que estás viendo en las economías vecinas, estás viendo una dinámica inflacionaria que no viste en el pasado. Después podemos discutir sobre los componentes de la inflación global. Argentina viene con una dinámica inflacionaria de muchísimo antes, o sea, Argentina, a mi juicio, estabilizó los precios en los 90, igual que lo estabilizaron la mayor parte de las economías de la región, y sacando Venezuela, que es un caso aparte, Argentina es la única que hoy tiene inflación alta. O sea, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, Paraguay, con diferentes matices, con diferentes estrategias, todos tienen inflaciones controladas. O sea, todos esos países tienen moneda. Argentina no tiene moneda, como contracara de que no tiene moneda, no tiene crédito. Bueno, y estás en un país que vive de contado. Ahora, a esa dinámica inflacionaria vos le coordinaste un shock de precios internacionales que arrancó en la pospandemia, con el escenario de liquidez global tan agresivo que te llevó los precios de la soja de nuevo arriba de $600, y te llevó, los precios de todos los metales, el petróleo, la energía, y después lo combinaste con la guerra, donde te dejó los precios de la energía allá arriba, y te dejó los precios, sacó Ucrania del juego y te dejó los precios de los alimentos también arriba. Los precios de los metales hoy están, temiendo la recesión, retrocediendo en niveles todavía muy altos. Para la Argentina eso es, por un lado, extraordinariamente virtuoso, porque Argentina produce lo que el mundo demanda a tasas caras. Obviamente, de nuevo, los precios internos, vos podés desacoplarlos un poco de los precios internacionales. Ahora, si querés desacoplar los precios internos totalmente de los precios internacionales, bueno, tenés problemas. Entre los problemas que tenés una cosecha, no cosecha récord, pero la valorización de la cosecha es récord, a los precios actuales, y el Banco Central no tiene dólares. Entonces, la verdad es que hay un impacto internacional, pero te diría que es muy magro el impacto internacional. Si querés ponerlo rápido, la inflación en Estados Unidos acelerándose es 8,5. Y la inflación de Argentina este año, el interanual del último mes, es 70. Volviendo a la inflación y asumiendo que la inflación tiene multicausalidad, ya hablamos de lo extranjero, hablemos de lo local, pareciera que Argentina salió de la pospandemia con una emisión monetaria muy alta, con un déficit fiscal que no le preocupaba a nadie, ¿sí? Y hoy, en los últimos cambios recientes, de hace una semana para esta fecha, pareciera que estamos intentando menor financiamiento monetario para el Tesoro, la curva de pesos razonablemente establecida, pero a una nominalidad muy alta que hace que generes muchos pesos demasiado rápido. Eso es lo que habrá que ver cómo controlamos. Y en términos fiscales, parece haber habido algunas señales por el lado de los subsidios, por el lado de los planes. Veremos si alguna señal parece haber y que podría haber espacio político para contener eso. Lo que no parece estar proponiéndose algo disruptivo es para el tema acumulación de dólares, que venimos desacumulando dólares. Ahí hay un problema grave en términos energéticos, que tuvimos que importar mucha más energía que antes, y tenemos una percepción desde el Banco Central que te dice tranquilo, que esto pasa en poco tiempo, hay calorcito, ya no hay tantas compras de energía y esto se acomoda solo. Hay algunas propuestas respecto de este sector, de los grandes jugadores de este sector, algunos aquí sentados, decir, vamos a traer unos dólares, te los ponemos en la vitrina y me das una nota del Banco Central, pero no es liquidación genuina, sino es que te anticipo algo para que el Central tenga algunas reservas más y aguantamos para llegar a la elección, a las PASO y al cambio de gobierno, eventualmente. Y ahí te tiro, desde 2020 hasta acá,
todas las coberturas que compramos pensando es ahora, todas perdieron, ¿sí? Apostaste al contado con liqui contra la inflación, perdiste. Aún en las grandes, salvo que le pegaste en el momento exacto en que se va Guzmán del 2.40 al 3.30, ¿sí? Pero son esos grandes saltos, o en el octubre 2020, después se terminan conteniendo con que la inflación te camina mucho más rápido que esa apuesta que vos hiciste por estar en el lugar seguro, tranquilo, que abrazaste los dólares. Ni te cuento de la curva de dólar futuro, que cada vez, el día que renunció Guzmán, era todo acá diciendo, es ahora, compremos dólar futuro que va a venir el salto discreto. Pues no vino. Y el central te va ganando por cansancio. Tal vez en algún momento cambia y necesita hacer una política de salto discreto, o va camino de un crawling peg más acelerado, o simplemente aguanta hasta que nos encontremos con otro gobierno, este o el de otro color, que tenga poder para recambiar un poco la situación. Porque hoy no pareciera que nadie te puede decir, vamos a plantear un plan de estabilización serio de largo plazo. Todos estamos diciendo, vamos a aguantar para llegar a una situación mejor, y desde esa situación mejor arrancamos de nuevo. Sí. Fácil, ¿no? No. Digo, te lo digo como operador, que yo surfeo la curva de peso todo el tiempo, y no me angustia nada. En la medida que tengo una curva de pesos que me rinde más que la otra mercadería, que es supuestamente el oráculo de la seguridad, más o menos lo mismo. ¿Cuánto tengo después de dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses? No es que tener el dólar te asegura calidad de vida. Si tenés otro instrumento alternativo que ahora parece haber resucitado, el instrumento, querés tener los pesos guardados, que es una de las conclusiones de acá. Y si tenés peso para guardarte dentro de 2 meses, y hoy podés entrar en un fondo que ajusta por inflación y que más o menos te va a dar un ritmo como el que dice Marina, y no está tan claro que si comprás contado con liqui a 2.96 te va a ir mejor que si surfeás el devengamiento de la inflación. Sí, yo te agrego 2 cosas ahí. Una a favor y otra no tan segura. Dale. A favor es que los fondos fueron fantásticos cuando los precios de los bonos iban para arriba, y fueron un dolor de cabeza el día que hubo un desarme sí. de precios, ¿no? Un desarme de bonos, y no había del otro lado compradores, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en la suturación del mercado de bonos, descripta antes, te falta agregar el hecho de que el Banco Central de alguna forma le dio un seguro de salida, y hoy el Banco Central está, ¿no? Digamos, cuando Pese salió y dijo... Lo cual le pone más nominalidad a la economía, lo cual es una mala noticia, claro. Pero para mí, que tengo que surfear, digo, ok, más incentivo para surfear los pesos, que van más rápido que otro activo. Los precios de los bonos, que tenían el riesgo de precio, o sea, podían caerte de golpe 30% en un día, bueno, hoy ese riesgo de precio debería estar más equilibrado, por lo menos por unos meses. No sabemos si hasta el cambio de gobierno. El cambio de gobierno falta mucho. Entonces vos lo que tenés es, yo digo, justo estamos en agosto, las pasos son en agosto, tenés 1 año hasta las pasos. Después tenés 2 meses más hasta la elección definitiva, y después, dependiendo, digamos, del nivel de fragmentación que tenga la elección, eventualmente puede haber una segunda vuelta en la elección. O sea, es un escenario larguísimo. Entonces ahí la pregunta es, yo coincido, digamos, que con la volatilidad que tuvieron las variables nominales, ¿no? Digamos, el dólar, el hard dólar, ¿no? Digamos, el CCL o el MEP, y después el dólar oficial, la tasa y la inflación, dolarizarte fue carísimo, dependiendo de cuándo entraste o no, sobre todo en lo que tuvo que ver con el dólar oficial. En 2021 el gobierno entró a la elección y decidió pisar el tipo de cambio. O sea, todo 2020 el gobierno mantuvo un dólar oficial que corría con la inflación, entonces aceleraba la inflación y el dólar oficial devaluaba todos los días, ¿no? Lo que llamamos crawling peg, e iba igual a la inflación. En 2021 decidió que hacer lo que siempre hace en los años electorales, y pisó el tipo de cambio, el dólar se movió al 1% por mes promedio, todos los que compraron dólar futuro perdieron en la guerra, o sea, todos los que esperaron para la devaluación perdieron como en la guerra. 2 grandes diferencias. La primera es el mundo en la pospandemia recibió una enorme cantidad de dólares, o sea, tuviste un salto de precio, ¿no? Digo, pasaste de una soja de $300 a una soja de $650. Y tuviste además el Fondo Monetario que, cuando asume Biden,
finalmente puede capitalizar, ¿no?, al fondo, emite DEX, y la Argentina recibe 4.500 millones de dólares que no estaban en el radar. 2021 la Argentina recibió, cuando uno hace la cuenta, alrededor de entre 15 y 16 mil millones de dólares que estaban fuera del radar. Y eso de alguna forma te permitió seguir adelante y te permitió llegar a la elección con el dólar clavado, no con la inflación clavada, porque, de nuevo, la brecha te volvió a pasar factura y la dinámica de precios no la contuviste, o sea, te quedaste en un ritmo de inflación más alto. 2022 volviste a recibir dólares adicionales, el fondo te devolvió lo que habías gastado, pero además tuviste de nuevo la suba en los precios y te compensó en las cuestiones climáticas. La pregunta y tuviste que comprar energía, ¿no? Y tuviste que comprar energía. Cuando vas a mirar la cuenta de energía neta, en realidad compraste y vendiste. O sea, uno lo que mira es solamente la compra, y la compra son 8.000 millones de dólares más. Cuando vas a mirar la compra y mirar la venta, la verdad que viste algo así como menos de 4.000 palos más. Entonces, hay un tema de energía sin dudas, pero no es solamente un tema de energía. O sea, hay un aumento en la demanda de importaciones, un aumento en la demanda de turismo, o un aumento en la demanda de dólares del Banco Central, que es el activo más barato que tiene la Argentina. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, el tiempo que falta. O sea, va a hacer una línea en la pared y pongan cuántos meses faltan. El gobierno año electoral, no me cabe duda de que va a querer atrasar el tipo de cambio. Digamos, la única forma de mejorar el salario en el año electoral es atrasando el dólar. Ahora, frente a esta dinámica, si vos querés atrasar el dólar, la pregunta es cómo conseguís más dólares, y ahí es donde entra la situación de fricción. Entonces, es probable que tasas de interés más altas te vuelvan a coordinar el carry, que te dure un tiempo. Lo que yo estoy viendo, digamos, cuando mirás un análisis técnico de la brecha, uno lo que diría es que ese carry, con una nominalidad cada vez más alta, te dura menos tiempo. Y para las elecciones del año que viene todavía falta mucho, lo que no significa que tengas 2 o 3 meses, o 4 o 5, donde tengas margen. Marina, hace unos 15 días salió la resolución del Banco Central para estimular la liquidación de soja. ¿Qué opinás al respecto? Porque si uno hace las cuentas, metiéndose en el mercado financiero, podía sacar entre un 7 y un 8% de valorización de la soja en pesos. ¿Por qué no hicieron esa resolución en términos más sencillos, bajando el porcentaje de las retenciones? Porque quizás la valorización en términos de peso de la soja hubiese sido lo mismo, pero ¿por qué lo hizo tan complicado el Banco Central? ¿Qué buscó realmente el Banco Central con esa resolución? Y paso el micrófono para la primera pregunta. Yo creo que lo que no quieren es, en el marco de un programa con el fondo, bajar recursos fiscales. Bajar retenciones implica menos ingresos para el fisco. La forma en la cual lo hicieron implica que si se liquida la cosecha, el Banco Central va a comprar menos dólares, porque una parte de los dólares, por el 30%, una parte de los pesos que se reciben por esos dólares, el 30%, podés comprar dólares solidarios, digamos, más barato que el dólar marginal, con lo cual, en principio, el central compra menos dólares, y como comprás dólar solidario, el central se los vende al tipo de cambio oficial, y el costo adicional es un mayor ingreso para el fisco. Es una cuestión de cómo manejás el balance del Banco Central y cómo manejás el balance del Tesoro, que en los hechos es pírrica, porque la resolución creo que no está ni siquiera terminada de reglamentar, y creo que no hay una sola venta, digamos. Bueno, se torna engorrosa de ejecución. Es cierto que estás en una condición mejor que antes, digamos. Ese 30% que es el 30% en pesos, ¿no? O sea que neto de la retención te quedó el 15, 16, 17% de los dólares que te podés comprar por MULC, que a su vez podés ir y venderlo por MEP. O sea que te ganaste un rulo relevante que te pone el precio mejor. Pero se puso en cabeza del productor, que a lo mejor tiene más desconfianza para hacer todo ese juego, y por eso ahora se volvió al clásico juego de vamos a arreglar con los 4 o 5 grupos, 6 cerealeras grandes, pero ahí ya no es liquidación. Es dame una cantidad de divisas que las pongo acá, préstamelas un ratito para mostrar más espalda de reserva. Es claramente aguantar 3.0, digamos, no es lo vamos a resolver, ¿sí? Y es la variable que no queremos tocar, porque si no te complica otras cuestiones en la inflación y viene un año electoral. Pareciera que el plan es vamos a tratar de aguantar. La pregunta es si da para, claro, si Juan, lográs llegar o no. yo te hago una consulta justamente en cuanto a esto. Sí.
a ver si da para, o da hasta cuándo, porque vos agarrás política monetaria, decís tasa de inflación, oferta monetaria y tipo de cambio. Sí, Tenés reservas negativas y no querés tocar el tipo de cambio. sí. Duplicaste la oferta monetaria en 2 meses por emisión. ¿Por qué? Eso último, ¿por qué? Y entre junio y julio, ¿cuánto se emitió? A ver. Vamos por partes. Vos tenés 3 factores de emisión monetaria, sí, los más, ¿no? Uno es para financiar el agujero fiscal, otro es para comprar dólares. Si comprás más dólares de los que vendés, emitís. Si comprás menos dólares de los que vendés, retirás. El tercer factor tiene que ver con 4 son, ¿no? Digo, con la tasa de crecimiento de los pasivos remunerados, básicamente las LELIQs y los pases. Perdón, se te escucha muy bajo, ¿eh? Más cerca el micrófono. ¿Ahí me escuchas Sí, mejor? ahí está. Bueno, perdón. Entonces vuelvo, yo dije 3, son 4 factores de expansión. Uno es el financiamiento del déficit, la emisión de pesos para financiar el déficit. 2 es la emisión de pesos para comprar dólares, menos los dólares que vendés. 3 es el crecimiento endógeno de los pesos. Los pesos crecen porque la tasa que devengan los pasivos remunerados, las LELIQs más los pases, hace que esos pesos crezcan. Hoy están creciendo a un ritmo de, te diría, cerca de 300.000 millones de pesos por mes. Y el cuarto factor de expansión de la cantidad de pesos es el que mencionaba recién, que tiene que ver con la emisión para comprar los bonos. La emisión para comprar los bonos, que es ese billón de pesos que emitiste, que vos lo que estás diciendo, que fue el principal factor de emisión monetaria, en realidad vos emitiste para comprar los bonos. Cuando mirás el balance del sector público, mirás el balance completo, Tesoro, Banco Central, en realidad lo que te pasó es, emitiste pesos para comprar los bonos del Tesoro, se te redujo la deuda del Tesoro, y del otro lado lo que hiciste es, te aumentó la deuda del Banco Central. Como no fue inmediato eso, porque el Banco Central primero le compró a los fondos, después le compró a los bancos, emitió los pesos no quedaron en base monetaria, los pesos quedaron en cuentas dentro de los bancos. Lo que pasa es que esas cuentas dentro de los bancos no tenían que hacer con esos pesos, fundamentalmente porque el Banco Central primero les prorrateó las LELIQs, entonces tardó un rato el Banco Central en terminar de retirar esos pesos, ¿no? Digo, vía LELIQs. Ahora, ese tiempo que tardó en retirarlo fue, bueno, de nuevo, la dinámica de desaceleración de la brecha. Cuando vos mirás la suba en la brecha cambiaria, que pasó de 250 a 300, el día que tenías los rumores de renuncia de Alberto Fernández, 2 días o 3 días después de la renuncia de Guzmán. Bueno, la verdad es que una explicación es el factor político, estabas bailando en la cubierta del Titanic. La otra explicación es que los bancos no sabían qué hacer con los pesos y entonces la tasa que remuneraba los pesos se te había desplomado. La caución ese día valía 15%. Con la nominalidad que tenés, bueno, digo, la lógica era tomar toda la que puedas y comprar dólares. O sea, te estaban directamente financiando la corrida. Entonces lo que digo es, estás en un esquema de cepo. No nos olvidemos que estás en un esquema de cepo. Un esquema de cepo que te genera una brecha, que una brecha es perversa en términos de funcionamiento macroeconómico. No quiero usar la palabra virtuosa, pero si querés es jugosa en términos de funcionamiento de parte del sector privado que pudo aprovechar esa brecha durante 2 años y pico, y ese esquema está tendiendo a achicarse, a agotarse, en la medida que no lográs reponer los dólares que gastas por el otro lado. O sea, todos los dólares que recibiste los gastaste por el otro lado. La tasa de interés, que es la que te crea pesos hacia adelante, que es lo que yo digo, si vos subís la tasa y haces un ajuste monetario y no haces un ajuste cambiario, te crea más pesos. La verdad que no es cierto que vos no estás haciendo el ajuste cambiario. Hoy la tasa corre al 5 y la devaluación corre al 6. O sea, hoy todavía tu tasa de interés es negativa contra la inflación y es negativa contra la devaluación. Vos me decís, ¿es virtuoso? No. Ahora, ¿puede durar? En 2020 duró, 2021 duró, 2022 duró un tiempo, hoy estás medio contra las cuerdas, no está, o sea, no hay una respuesta unívoca. Yo creo que puede durarte un tiempo, creo que no te puede durar para siempre. Desde el punto de vista de la política pública, el gobierno no quiere devaluar. Fíjate que lo que te está haciendo es vendiendo la cobertura. O sea, si querías devaluar, tenías que haber devaluado el 1 de julio o el 1 de agosto, cuando vendías todos los contratos de futuros.
O el Entonces, 1 de estarían agotados mayo. bueno, no lo hizo, tenés 7.000 millones de dólares de cosas. O sea, básicamente lo que estás es aumentando la deuda comercial de un lado y del otro lado estás vendiendo la cobertura. O sea, el central está vendiendo la cobertura porque no quiere devaluar. Entonces la pregunta es, ¿quién te fuerza a devaluar en un contexto de cepo? Y la verdad es que vos podés seguir vendiendo reservas en un contexto de cepo, es perverso en términos de funcionamiento macroeconómico, pero el Banco Central te puso reservas negativas en diciembre de 2015, antes de que asuma Macri, y te puso reservas negativas en febrero de este año, antes de que entren los dólares del fondo. Entonces, la pregunta no es qué es lo que a mí me gustaría, porque si a mí me gustaría podemos discutir sobre es otro panel. La pregunta es qué es lo que el gobierno piensa hacer y en qué medida lo que el gobierno piensa hacer puede hacerlo sin costos que lo terminen obligando a devaluar. Porque costos tenés, o sea, la inflación a este ritmo es muy alta y la presión sobre la brecha está discutida. O sea, la brecha no te volvió al 80, digo, te volvió al 110. O sea, es muy alta. Es que la pregunta justamente era, tomando reservas líquidas del Banco Central negativas y con una brecha del 140 que hoy mejoró un poco coyunturalmente, la pregunta es justamente ¿cuánto puede durar esto? Porque los pesos no los quiere nadie, no hay un tomador salvo el Estado para refinanciar las deudas, reservas líquidas negativas y una brecha de 140. ¿Cuánto puede durar esto? Mira, yo te quisiera responder como operador. Digo, por eso traje a Marina, porque es una persona que es poco probable que alguien la pueda acusar de estar en alguno de los extremos. Muy equilibrada para razonar, pero razona desde el lado macroeconómico. Y dice, esto es un problema. Y yo le digo, más vale que es un problema. Y yo soy un operador y lo surfeo. Tengo que saber cómo jugar este juego. Y leo una cantidad de pronosticadores que me hablan del Rodrigazo. Se murió Perón en el medio, muchachos, no tiene nada que ver esa realidad con esta. Me hablan del 89, no tiene nada que ver con esta. Y me hablan del 2001, que tampoco tiene nada que ver con esto, que los bancos debían dólares, y hoy los bancos deben pesos. Y te dicen, ¿sabés qué? Te doy los pesos, salí corriendo a hacer lo que vos quieras, y comprate camioneta al doble del precio que vale en el mundo, y todos jugamos este juego, que tengo un perro que vale $1 millón, pero te lo cambio por 2 gatos de medio palo, y todos inflamamos un poco la realidad, porque estamos en este cuento donde el presidente de la Nación te dice que el problema es que estamos creciendo mucho. Estamos creciendo mucho porque inflamos la economía, prestándole a tasa subsidiada del 22% a 4 años para ir a comprar maquinaria agrícola que después no te dan. Entonces eso es demanda para mulc. Y llegamos un día que se nos acabaron los dólares. Y nos miramos todos y dicen, ¿cómo seguimos? Y sigamos, dicen. Si vos me preguntás a mí como operador respecto del 8 de junio, estamos mejor para aguantar que el 8 de junio. El 8 de junio tenías un ministro acorralado que hacía 1 año y medio que no podía echar al subsecretario para cambiar las tarifas. Hoy se fueron. Digo, y no es nada personal ni particular sobre eso. Hoy tenés un armado político diferente. El frente se abroqueló y dijo, mirá, nos guste o no nos guste, le vamos a dar el poder a este muñeco. Y este muñeco tiene un poquito más de poder que los otros dos por un rato. Y hay determinadas variables que se las vamos a dejar manejar. Ahora, parece bastante evidente que hay una variable que no quieren tocar, que es el dólar oficial. Y entonces nosotros empezamos a escuchar a los que te dicen, no, esto así explota. Explícame bien, ¿qué sería que explota? ¿Que tengo que comprar con todo con liqui? Bueno, ya una vez perdí. ¿Que tengo que comprar dólar futuro? Y ya 2 veces perdí. Entonces, la pregunta es, ¿puede aguantar? Y capaz que sí, ¿eh? No es que si nos gusta o no nos gusta, nos parece lindo, nos parece feo, pero digo, no trabajemos con la hipótesis de que esto revienta mañana. Porque eso no es ponerle razonabilidad técnica a las cosas. ¿Qué es revienta mañana? ¿El dólar oficial vale 400? No, papi. ¿El contado con liqui vale 1000 y vamos a dolarizar? Y no parece. Digo, ¿se puede ir de mambo a una situación que no se puede controlar? Es posible, pero hoy están haciendo todas las medidas para aguantar un poquito. Aguantar los pesos no es menor. Hace 2 meses hablábamos de la pared de vencimiento de pesos que no se iban a poder rolear, y el vencimiento que decían era el del bono, va a ser muy técnico, el T2X2 que vence a mitad de septiembre, que es 1.5 billones. Ayer se roleó el 95% de eso, que lo compró todo el sector público. Ya está, dejó de ser un problema.
Y no, ¿qué problema? Lo compró el Banco Central y aumentó la emisión monetaria. Sí, y entonces antes íbamos al 90 y a lo mejor dentro de unos meses vamos al 120. ¿Es un poco angustiante? Sí, pero somos mayores de edad y sabemos que la Argentina eligió un camino de vamos a aguantar. Y a lo mejor aguanta. ¿Sí? Digo, esta es la... No estoy diciendo como pronóstico, porque no se van a encontrar acá con nosotros que le digamos lo que va a pasar. Nos tendríamos que volver a juntar el martes que viene, el jueves que viene, y vamos viendo, porque esto es así la realidad, ¿no? Lo que digo es que no está tan claro, en los grandes jugadores del agro que tienen el manejo de una cantidad de dólares de la Argentina, hay una tentación de pensar, llamemos a un tipo viejo que sabe lo que pasó 30 años atrás, 20 años atrás, y va a pasar lo mismo. Capaz que no, ¿eh? Hoy tenemos un cepo distinto que otros años, ni siquiera es el mismo cepo que el 2014-15. Hoy el que compra contado con liqui no puede ir a MULC. Y esas normas se van poniendo cada vez más complicadas, que si compraste CDR, que si compraste bono corporativo, te la hacen cada vez más difícil, pero de algún modo se busca que si querés acceder a este dólar barato, que te voy a seguir regalando, y piensen que en el mercado de contado con liqui entra plata todos los días, ¿eh? Los tipos que van a las minas de litio y traen a 300 y al minuto tienen $2,50, ¿sí? De cada dólar que trajeron. Y dicen, mirá, mi balance subió y yo voy a comprar un activo de exportación que voy a exportar dentro de 2 años, cuando la brecha va a ser menor que esta. No sabemos en qué nominalidad, pero seguramente va a haber menor diferencia. Entonces, hay alguien que trae. No es que me estoy cubriendo contra nadie. Hay fuerzas de mercado de oferta y demanda. Juan, Marina, les tengo que pedir disculpas, pero estamos excedidos en tiempo. Disculpen. Así que disculpen para los que quedaron sin poder preguntar. La verdad que muy interesante, es para pasar el día, incluso más de un día charlando y discutiendo. El destino sabrá que nos despara. Abrir el debate era la idea, gente. No busquemos obturar el riesgo y no nos compremos la idea de que explota necesariamente como explotó otras veces. Que esto no es virtuoso de largo plazo, sin dudas no lo es. Hay una propuesta de aguantar para después enderezarlo, veremos cómo se endereza de otra manera, pero tratemos de buscar las variables que el mercado financiero ofrece. Nosotros desde Alaria y desde Morgan vamos a estar disponibles acá a la salida, si alguno quiere charlar, charlamos un ratito más. Y nos quedamos con ese mensaje. El negocio del agro tiene 1/3 o más de su incidencia en los mercados financieros. Y la interrelación entre los mercados agrícolas con los mercados financieros, ya los mercados agrícolas sabemos hace tiempo que no se manejan solamente por oferta y demanda de los principales productores y exportadores de grano, sino que hay una interrelación intrínseca con los mercados financieros. Bueno, última, SGR, que vos querías preguntar. Hoy una SGR te financia una campaña de un año al 58.60 y luce barato. Antes de la charla decíamos, no, pero esa tasa fue menor que la evolución del dólar oficial. Y bueno, pero vos porque mirás solo esa variable. Pero si mirás la inflación que vale 90, luce que te tendría que ir de cabeza a tomar el 58, porque no sabemos cómo se van a acomodar las variables dentro de un año. Entonces, hoy pareciera que Argentina ofrece arbitrajes porque hay una concepción de cómo se hace crecer la economía que te da oportunidades de arbitraje. El punto es ir a tomarlas y permitirse hacer esa cuenta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias al auditor.